continuando con una lectura enfocada en el tema de la psicología, más concretamente en lo psicoanalítico de Sigmund Freud, de Tótem y Tabú. Ya hice una lectura, o sea que hay una primera parte en el canal que intentaré dejarla por aquí, por si quieres ver esa primera parte en la que contamos un poco de qué va el libro. Y hoy vamos a continuar leyendo un poco. Según yo pensaba y según me aclararon, no se permite la lectura de obras completas, pero sí una parte en el sentido de algunos capítulos. No tengo claro cuántos. Si hay alguien que lo supiera con exactitud y lo deja en comentarios, pues yo lo agradezco, pero bueno, el caso es que no la leeremos completa. Pero bueno, si te molan las lecturas, puedes pasarte por miembros, ya que tengo varias subidas allí. Y ahí tienes un par de vídeos extra al mes, que por cierto, para nada me olvido de mis miembros, que me queda todavía por subirles otro vídeo este mes. Así que nada, la primera parte tuvo muy buena recepción, lo cual me alegra un montón. Bueno, la verdad es que últimamente en general el canal está teniendo muy buen alcance y bueno, parecen que los vídeos están llegando a más gente y que están gustando mucho. Así que nada, si te surge dejar un like o si gustas suscribirte o dejar algún comentario, yo te lo agradecería. Y comentaros que leí yo unas páginas en las que hablaba del horror al incesto y daba muchos ejemplos culturales de distintas tribus en las que es totalmente tabú las relaciones, incluso entre suegra y yerno, hermano y hermana, con mucha diversidad de ejemplos. Y ahora vamos a aventurarnos a leer un poco sobre el tabú y la ambivalencia de los sentimientos. Tengo aquí preparada un poquito de agua, que cuando leo siempre necesito beber un poco. Y bueno, tabú es una palabra polinesia cuya traducción nos depara dificultades porque ya no poseemos la noción que ella designa. Esta era un corriente entre los antiguos romanos. Su sacer era lo mismo que el tabú de los polinesios. También el ayok de los griegos y el kodaush de los hebreos debieron de tener el mismo significado que el tabú de los polinesios. Y con designaciones análogas, otros muchos pueblos de América, África, Madagascar y Asia septentrional y central. El tabú se nos presenta con dos significados contrapuestos. Por una parte tiene sentido de sagrado o santificado y por otra parte el de ominoso, inquietante, prohibido o impuro. Lo opuesto a tabú se llama en lengua polinesia noa. Noa es lo acostumbrado, lo accesible a todo, a todos. Así, tabú entraña un sentido de reserva. El tabú se expresa también esencialmente en prohibiciones y limitaciones. Nuestra expresión compuesta, temor sagrado, tendría en muchos casos un sentido coincidente con el de tabú. Las restricciones características del tabú son algo distinto de las prohibiciones religiosas o morales. No emanan de un mandamiento divino, sino que en verdad prohíben por sí solas. Las separa de las prohibiciones morales su no inserción en un sistema que declarase necesarias en términos universales unas abstenciones y además fundamentase esa necesidad. Las prohibiciones tabú carecen de toda fundamentación, son de origen desconocido, incomprensibles para nosotros, parecen cosa natural a quienes están bajo su
Bund dice que el tabú es el código no escrito más antiguo de la humanidad. Universalmente se admite que el tabú es más antiguo que los dioses y se remonta a épocas anteriores a toda religión. Como necesitamos una caracterización imparcial del tabú a fin de someterlo a examen psicoanalítico, transcribo un extracto del artículo Tabú de la Enciclopedia Británica, cuyo autor es el antropólogo Northcote W. Thomas. Abro comillas. En sentido estricto, el tabú designa solo las siguientes nociones: a. el carácter sagrado o impuro de personas o cosas; b. la índole de la prohibición que resulta de ese carácter; y c. sacralidad o impureza resultante de violar esa prohibición. Lo contrario de tabú se llama en Polinesia noa, que significa ordinario o común. Prosigue. En un sentido lato se pueden distinguir varias clases de tabúes. 1. Un tabú natural o directo, producto de una fuerza misteriosa, mana, inherente a una persona o a una cosa. 2. Un tabú comunicado o indirecto, que parte también de aquella fuerza, pero a. es adquirido o b. transferido por un sacerdote, jefe u otra persona. Por último, 3. Un tabú situado entre los otros dos, o sea, cuando se dan en él ambos factores, por ejemplo, en la apropiación de una mujer por un hombre. El término se aplica también a otras restricciones rituales, pero todo cuanto se llamaría prohibición religiosa no se debe considerar un tabú. Los fines del tabú son de diversa índole. Los tabúes directos tienen por objetivo a. proteger de posibles daños a personas importantes como jefes y sacerdotes y ciertos objetos. b. resguardar a los débiles, mujeres, niños y hombres corrientes en general, del poderoso mana, la fuerza mágica, de sacerdotes y jefes. c. proteger de peligros derivados del contacto con cadáveres, del consumo de ciertos alimentos, etc. d. prevenir toda perturbación de acontecimientos importantes de la vida, como el nacimiento, la iniciación de varones, el matrimonio y la función sexual. E. proteger a seres humanos contra el poder o la cólera de dioses y demonios. F. resguardar a los niños que van a nacer y a los recién nacidos de los múltiples peligros que los amenazan por su especial dependencia simpatética de sus padres si estos, por ejemplo, hicieran ciertas cosas o tomaran ciertos alimentos cuyo consumo podría transmitir a los hijos ciertas cualidades particulares. Otra finalidad del tabú es la de proteger la propiedad de una persona, sus instrumentos, sus campos, etc., de los robos. Es probable que originariamente el castigo por la violación de un tabú se dejara a un mecanismo interior que actuaría de modo automático. El tabú violado se vengaba a sí mismo. Cuando más tarde surgieron representaciones de dioses y demonios con quienes el tabú entró en relación, el castigo automático se esperaba del poder de la divinidad. En otros casos, probablemente a consecuencia de un desarrollo ulterior del concepto, era la sociedad misma la que tomaba a su cargo el castigo del ofensor, cuyo proceder había puesto en peligro a sus semejantes. Así, los primeros sistemas penales de la humanidad enlazaban con el tabú. Quien ha violado un tabú por ese mismo hecho se vuelve tabú. Ciertos peligros que resultan de la violación de un tabú pueden ser conjurados mediante acciones expiatorias y ceremonias de purificación. La fuente del tabú es atribuida a una especial fuerza mágica inherente a personas y espíritus que pueden transmitirse a través de objetos inanimados. Vuelvo a abrir comillas. Las personas o cosas tabú
pueden compararse a objetos cargados de electricidad. Son la sede de una fuerza temible que se comunica por contacto y cuya descarga produce efectos dañinos si el organismo que la provoca es demasiado débil para contenerla. Por tanto, el resultado de la violación de un tabú no depende solo de la intensidad de la fuerza mágica inherente al objeto tabú, sino también del poder del mana, que en el sacrílego se opone a esa fuerza. Por ejemplo, reyes y sacerdotes son poseedores de una fuerza extraordinaria, y para sus súbditos supondría la muerte entrar en contacto directo con ellos. Pero un ministro u otra persona cuyo mana sea mayor que el ordinario puede tratar con ellos sin riesgo, y a su vez estos intermediarios pueden permitir que sus subordinados se les aproximen sin ponerlos en peligro. También la significación de los tabúes comunicados depende del mana de la persona de quien proceden. Un tabú impuesto por un rey o sacerdote es más eficaz que el proveniente de un hombre común. Probablemente fuera la transmisibilidad de un tabú lo que motivará el intento de eludirlo mediante ceremonias expiatorias. Hay tabúes permanentes y tabúes temporales. Sacerdotes y jefes son lo primero, y lo mismo los muertos y cuanto les perteneció. Los tabúes temporales se adhieren a ciertos estados, por ejemplo, la menstruación y el puerperio, también al estado del guerrero antes y después de su expedición, actividades propias de la pesca y la caza, etc. Hay también tabúes generales, que a semejanza de una interdicción eclesiástica pueden imponerse a una extensa región y perdurar años. Creo adivinar la impresión que dejo en mis lectores, y me atrevería a afirmar que tras todas esas exposiciones sobre el tabú se han quedado sin saber cómo representárselo y en qué lugar lo encasillarían en su mente. Pues estamos de acuerdo, Freud. Esto es sin duda consecuencia de la insuficiente información que les he proporcionado, así como de la ausencia de toda clarificación sobre la relación del tabú con la superstición, la creencia en las almas y la religión. Mas, por otra parte, me temo que una descripción más detallada de cuánto se sabe sobre el tabú lo habría desconcertado todavía más, y puedo asegurar que el estado de la cuestión es bastante oscuro. Se trata, así, de una serie de restricciones a que estos pueblos primitivos se someten. Esto es, aquello está prohibido, no saben por qué y no se les ocurre preguntarlo, sino que se someten a esa prohibición como cosa natural, convencidos de que una infracción conlleva el más severo castigo. Existen relatos fidedignos de casos en los que infracciones involuntarias de esta clase de prohibiciones fueron efectivamente castigadas de forma automática. El inocente infractor que, por ejemplo, comió de un animal prohibido cae en una honda depresión, espera su muerte y acaba muriendo. Las prohibiciones recaen en su mayoría sobre la ingestión de determinados alimentos y la libertad de movimiento y relaciones. En muchos casos parecen tener un sentido, pues es evidente que imponen abstinencias y renuncias, pero en otros casos el contenido es incomprensible, recaen sobre nimiedades sin valor alguno y se asemejan en todo a un ceremonial. Todas esas prohibiciones parecen descansar sobre una teoría, según la cual serían necesarias por poseer ciertas personas y cosas una fuerza peligrosa que se contagiará casi a la manera de una infección por contacto con el objeto cargado. También cuenta la cantidad de esa peligrosa cualidad. Una persona o cosa posee de ella más que otras y el peligro será proporcional a la diferencia de las cargas. Lo más singular de todo esto es que si alguien ha transgredido una prohibición, adquiere él mismo el carácter de prohibido, adquiere la carga peligrosa íntegra, es decir, tú has hecho algo tabú, has ido contra lo sagrado y tú mismo te vuelves también tabú. Ahora bien, esta fuerza es inherente a todas las personas de algún modo especiales, reyes, sacerdotes,
recién nacidos a todos los estados excepcionales, como los corporales de la menstruación, la pubertad y el nacimiento, a todo lo ominoso, la enfermedad y la muerte, y a lo que con todo ello se relaciona en virtud de su capacidad de difusión o de contagio. Vamos a buscar qué significa exactamente ominoso. Ominoso. Es abominable y merece ser condenado y aborrecido. Wow, un poco duro, ¿no? Se declara tabú a todo lo que es portador o fuente de esa misteriosa cualidad. Se trata de personas, lugares, objetos o estados pasajeros. También se dice que es tabú la prohibición, que se deriva de esta cualidad. Y por último, conforme a su sentido literal, lo que es sagrado, superior a lo habitual y al mismo tiempo es peligroso, impuro y ominoso. En esta palabra y en el sistema que designa se expresa un fragmento de vida anímica cuyo sentido se nos escapa. Un sentido al que, sobre todo, creeríamos no poder acercarnos sin adentrarnos en la creencia tan característica de estas culturas impenetrables en espíritus y demonios. ¿Por qué habría de interesarnos el enigma del tabú? Una razón es que todo problema psicológico merece un intento de solución, pero en mi opinión no es esta la única razón. También vislumbramos que el tabú de los salvajes de Polinesia podría no ser algo tan alejado de nosotros como al pronto creeríamos. Que las prohibiciones a que nosotros mismos obedecemos, establecidas por la moral y las costumbres, posiblemente tengan un parentesco esencial con ese tabú primitivo, y que si esclareciéramos el tabú, acaso arrojaríamos luz sobre el oscuro origen de nuestro propio imperativo categórico. No podemos por menos agudizar los oídos, llenos de expectativas, cuando un investigador como W. Bunt nos expone su concepción de tabú, y tanto más por cuanto que nos promete remontarse hasta las raíces últimas de las concepciones asociadas al tabú. Del concepto de tabú dice Bunt que comprende todas las prácticas en que se expresa el temor ante determinados objetos relacionados con representaciones del culto o ante las acciones a ellos vinculadas. Y en otro lugar dice: entendemos por tabú, conforme al sentido general de la palabra, toda prohibición cristalizada en usos y costumbres, o en leyes formuladas de manera expresa de tocar objeto, de hacer uso de él o de emplear ciertas palabras inadecuadas. Así no existiría pueblo alguno ni estadio cultural que escapara a los efectos negativos del tabú. Pausa para beber agua. Bunt explica luego la razón por la que cree más adecuado estudiar la naturaleza del tabú en las circunstancias primitivas de los salvajes australianos antes que en culturas más desarrolladas de los pueblos polinesios. En el caso de los australianos, agrupa las prohibiciones tabú en tres clases, según se refieran a animales, seres humanos u objetos. El tabú de los animales consiste esencialmente en la prohibición de matarlos y comerlos. Este es el núcleo del totemismo. De carácter esencialmente distinto es el tabú de la segunda clase, los seres humanos. Está de antemano limitado a unas condiciones que ponen a la persona tabú en una insólita situación. Así, los adolescentes son tabú
durante las ceremonias de iniciación y las mujeres durante la menstruación, y después del parto inmediatamente también lo son los recién nacidos, los enfermos y los muertos especialmente. La propiedad individual de uso habitual como vestidos, herramientas y armas es un tabú permanente para los demás individuos. En Australia también forma parte de la propiedad más personal el nuevo nombre que el adolescente recibe en su ceremonia de iniciación. Es tabú y debe mantenerlo en secreto. Los tabúes de la tercera clase, árboles, plantas, casas y parajes, son variables y solo parecen seguir la regla de que es tabú lo que por cualquier causa infunde temor o inquietud. El propio Bund se ve precisado a declarar que las modificaciones que el tabú experimenta en la cultura más rica de los polinesios y del archipiélago malayo no son muy profundas. La mayor diferenciación social de estos pueblos hace que jefes, reyes y sacerdotes ejerzan un tabú particularmente eficaz y ellos mismos estén expuestos a las más intensas coerciones del tabú. Pero las auténticas fuentes del tabú yacen a mayor profundidad que los intereses de los estamentos privilegiados. Brotan allí donde nacen las pulsiones más primitivas y duraderas del hombre, en el miedo a la acción de poderes demoníacos. El tabú, que originariamente no es más que el miedo devenido objetivo al poder demoníaco que se cree escondido en el objeto tabú, prohíbe estimular ese poder y ordena contener la venganza del demonio cuando, a sabiendas o no, se lo ha violado. Luego, el tabú va poco a poco desprendiéndose del demonismo y se convierte en un poder que tiene en sí mismo su propio fundamento. Así es como se trueca en coerción de la costumbre y la tradición y finalmente de la ley. Pero el mandamiento tácito que hay tras las prohibiciones, tabú, las cuales varían notablemente según tiempo y lugar, es originariamente uno solo: guárdate de la cólera de los demonios. Bund nos enseña pues que el tabú es expresión y consecuencia de la creencia de pueblos primitivos en poderes demoníacos. Posteriormente, el tabú se desprendió, según él, de esa raíz y siguió siendo un poder simplemente porque antes lo era, por una suerte de inercia psíquica. Y así el tabú constituiría la raíz de nuestros mandamientos éticos y nuestras leyes. Aunque la primera de estas tesis no admite contradicción, creo interpretar la impresión de muchos lectores si califico de decepcionante la explicación de Bund. Esto no es remontarse a fuentes de representaciones del tabú o mostrar sus raíces últimas. Ni el temor ni los demonios pueden considerarse en psicología elementos últimos que descarten toda ulterior penetración. Otra cosa sería si los demonios existieran realmente, pero sabemos que ellos, como los dioses, son creaciones de las fuerzas anímicas del hombre. Han sido creados por algo y de algo anterior. Acerca del doble significado de tabú, Bund expresa opiniones sustantivas, pero que no se entienden del todo. Según él, en los primitivos comienzos del tabú aún no existía separación entre lo sagrado y lo impuro. Por eso, tales conceptos carecían del significado que solo adquirían con su posterior oposición. El animal, el hombre y el lugar sobre los que pesa un tabú son demoníacos, no sagrados. Por eso tampoco son impuros en el sentido posterior. Precisamente para este significado intermedio e indiferente aún de lo demoníaco, de lo que no se debe tocar, es la expresión tabú muy apropiada, puesto que destaca un rasgo que continuará siendo para todos los tiempos común a lo sagrado y a lo impuro: el temor a su contacto. Ahora bien, la propia persistencia de una importante característica común indica que entre estos dos ámbitos reinaba una concordancia originaria que solo se abrió a una diferenciación a consecuencia de ciertas condiciones ulteriores que hicieron que ambos adquirieran sentidos opuestos. La creencia propia del tabú originario en un poder demoníaco escondido en el objeto que, si es tocado,
o de él se hace un uso indebido, se venga hechizando al infractor. Es pura y exclusivamente el temor objetivado. Ese miedo todavía no se escindió en las dos formas que adquirirá en un estadio más avanzado: veneración y aborrecimiento. ¿Cómo se produce esta separación? Según Wundt, por el trasplante de los mandamientos tabú del ámbito de demonios al de representación de los dioses. La posición entre sagrado e impuro coincide con la sucesión de los dos estadios mitológicos, el primero de los cuales no desaparece por completo cuando se alcanza el siguiente, sino que persiste en la forma de algo valorado como inferior que poco a poco se tratará con desprecio. En la mitología rige la ley universal de que un estadio ya transcurrido, por el hecho mismo de que el estadio más avanzado lo haya superado y hecho retroceder, persiste junto a él, pero en forma degradada, de suerte que los objetos de su veneración se transmutan en objetos de aborrecimiento. Las demás explicaciones de Wundt se refieren a la relación de representaciones del tabú con la purificación y con el sacrificio. 2. Hemos leído la parte 1. Quien aborde el problema del tabú desde el psicoanálisis, esto es, desde la exploración de la parte del inconsciente de la vida anímica individual, tras breve reflexión dirá que estos fenómenos no le son ajenos. Conoce a personas que se han creado individualmente esas propias prohibiciones tabú y las obedecen con el mismo rigor que los salvajes las prohibiciones colectivas de su tribu o su sociedad. Y si no estuviera habituado a calificar de enfermos obsesivos a esos individuos, encontraría más apropiado para su estado el nombre de enfermedad tabú. Enfermedad del tabú. Ahora bien, gracias a la indagación psicoanalítica, ha aprendido tanto sobre la etiología clínica y lo esencial del mecanismo psíquico de la enfermedad obsesiva, que no puede privarse de emplear lo así aprendido para esclarecer el fenómeno correspondiente en la psicología de los pueblos. En ese intento debemos tener presente una advertencia. La semejanza del tabú con lo obsesivo puede ser meramente externa, valer solo para la forma de manifestarse ambos y no extenderse a su esencia. La naturaleza gusta de emplear formas idénticas en los más diversos contextos biológicos. Por ejemplo, en las formaciones coralinas y en las plantas, y aún en ciertos cristales, o en la formación de los precipitados químicos. Sin duda sería prematuro y poco útil inferir de estas concordancias que dependen de una analogía de condiciones mecánicas, una semejanza interna. Tendremos presente esa advertencia, aunque no por esta posibilidad debamos dejar de lado la comparación que hemos hecho. Muy bien, porque justo ahora va a empezar a hablarnos de la concordancia entre las prohibiciones obsesivas y el tabú. Ambas son inmotivadas y de enigmático origen. Bueno, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. A mí la verdad me parece eso, muy enigmático y muy interesante. Tengo muchas ganas de seguir leyendo. Muchas gracias.